seguidle. Cuando Él os hable, creedle. Cuando Él os abrace, dejadle que os traiga en su amor alegría o dolor. Cuando el amor os llame, seguidle aunque no sea fácil. Cuando Él os hable, creedle aunque cambie sueños. Cuando Él os abrace, dejadle que os traiga en su amor alegría o dolor. No temáis, lo más frágil en su amor es firme. No desistáis, el futuro nunca viene solo. No cedáis, se puede amar la luz y las tinieblas. No temáis, seguid al ritmo de Dios. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca, para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo. Mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme, las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo. Es un fantasma, pero Jesús les habló diciéndoles: tengan valor, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó: Sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: Qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: En verdad, tú eres el Hijo de Dios. Familia del cielo, en este encuentro de oración ponemos en tus manos estas palabras que confortan nuestra vida y pedimos la sabiduría y el entendimiento para que podamos hacer la vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola familia, bendecido día. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Mi nombre es Diana Marcela Vera Mantilla y estoy muy feliz de poder compartir con ustedes este momento con Jesús en fraternidad. El día de hoy los quiero animar para que dediquemos este espacio de diálogo con la familia del cielo de la mejor manera, de modo que podamos disponer nuestro entorno, disponer nuestro corazón para escuchar y para recibir ese amor que muy seguramente nos tienen para dar. El día de hoy es una ocasión muy importante en la que nos reunimos virtualmente para realizar nuestro primer retiro en Comunidad Bogotá. Así que qué alegría y bienvenidos para este encuentro, para este reunirnos de esta forma tan distinta, esta forma en la que Dios se nos manifiesta, en la que Dios nos busca, en la que nos damos cuenta de que Dios no se queda quieto y pues nosotros tampoco, ¿cierto?
Entonces, pues bueno, vamos a iniciar este diálogo, esta conversación con el Señor, contándole un poco acerca de esas cosas que muy seguramente no queremos contarle a otra persona, eh, conversando con Dios esas necesidades, esas aflicciones que de pronto hoy tenemos, esa necesidad de paz que queremos poner en sus manos para que sea Él quien nos permita sentir esa paz que solamente Él puede dar y que muchas veces buscamos en cosas donde no existen. Aprovechemos este momento también para agradecerle, para manifestarle ese agradecer por las bendiciones y por el amor tan fiel que hemos recibido. Entonces, pues, qué bonito que estemos dándonos esta oportunidad de encuentro personal, de encuentro íntimo con Dios y los invito a que no desperdiciemos esta oportunidad, no hagamos oídos sordos a ese llamado que el Señor nos hace, ese encuentro tan diferente, tan nuevo que Él hace cada día por medio de esa oración y esa luz que recibimos y que fortalece ese corazón que nos permite perseverar en este camino. Entonces, gracias por responder a este llamado y los invito a que nos quedemos esta noche y el día de mañana en unión con la familia del cielo. Vamos a comenzar. Para iniciar este diálogo con Jesús, los invito a que vayamos a la cita Mateo 14, 22, 33. Mateo 14, versículos 22 al 33, en donde encontraremos la cita de Jesús camina sobre el agua. En esta ocasión yo quiero compartir con ustedes un poco los frutos de mi oración. A mí me parecía muy bonito toda esta cita porque siento que es una cita que nos permite experimentarnos como los personajes de los que nos hablan, ¿no? Especialmente como Pedro. Y nos permite hacer este ejercicio tan bonito que es la composición del lugar. Entonces, a la luz de esta palabra, encontraba yo cómo ver a Jesús diciéndole a sus discípulos, súbanse a la barca. Y esta llamada siento que Él nos las hace a cada uno de nosotros y nos la hace diariamente. Es una invitación que Jesús nos hace a sus discípulos para subirnos a esa barca que irá mar adentro. Esa barca irá mar adentro, llena de sus discípulos. Jesús no ha llamado a uno solo, Jesús los sube a todos en una sola barca. Asimismo, el Señor hace con nosotros, nos invita a subirnos en comunidad a esa barca para ir mar adentro a luchar con esas tormentas. ¿Y cuáles tormentas? Pues especialmente en estos tiempos de pandemia, de confinamiento, le preguntaba al Señor cuáles son esas tormentas que me ha permitido experimentar. Y me he encontrado con que han sido varias y bastante fuertes también. Experimentar en que por este tiempo de pandemia mi título universitario no ha salido, yo no me he podido graduar, no he tenido un empleo estable, esa presión de lo que la sociedad a veces dice, tienes que hacer así, debes ser así, o mira cómo tienes que llegar a ser. Esas presiones han sido tormentas que realmente se han hecho fuerte mi barco, pero hay momentos en los que a veces pensaría yo que me hacen hundir. Pero bueno,
este es un muy buen ejercicio en el que he podido conversar con Jesús y le he agradecido también porque a raíz de esto ha salido otros frutos, frutos de los que yo no esperaba ser partícipe, por ejemplo, estar aquí. Ser parte de esa barca de Jesús, ser parte de esa comunidad de discípulos que Él llama constantemente y que pone en trabajo. Esas tareas a las que el Señor nos anima a vivir y que no descansan porque siempre hay algo para hacer. Entonces ha sido muy bonito y muy reconfortante sentir que aunque yo de lo que la sociedad me dice que haga no he hecho mucho, a, a, a pesar de todo eso, pues me ha permitido vivir otra cosa y es otra cosa con Cristo. Una oportunidad más de experimentar ese amor que se siente y que se vive y que se comparte. Entonces ha sido muy especial. También, continuando con la cita, me encontraba con la figura cuando Jesús está orando a solas. Cuando Jesús se retira a la montaña y habla con Dios, permanece en ese diálogo, en esa comunicación, mientras la barca está mar adentro, luchando contra las olas y el viento. Y pues aquí hay varias figuras que a mí me gustaría rescatar, especialmente esa primera, porque dicen que todo se aprende con el ejemplo. Y quién mejor que un niño para demostrarnos eso, ¿verdad? ¿Quién mejor que un niño para hacernos ver, permitirnos ver que las cosas que podemos hacer las hemos visto? Pues asimismo entendía yo esta parte de la cita, porque veía cómo Jesús se retiraba a hablar con Dios Padre. Jesús siendo el Hijo de Dios hecho carne, Jesús el Maestro, Jesús que es Dios mismo, busca esa soledad, busca ese espacio personal para conversar con el Papá, con Dios. Pues asimismo sentía yo ese llamado por la forma como yo debo también buscarlo a Él, ¿no? Buscar ese espacio. Si Jesús lo hacía, ¿cómo yo no voy a hacerlo? ¿Cómo yo me voy a perder de esa gran oportunidad? Entonces, siguiendo con eso, pues me encontraba que todos podemos hacerlo y que todos estamos como en esa misma búsqueda y que es necesaria también. Cuando yo hacía el ejercicio de la composición del lugar, yo le preguntaba a Jesús por qué no se subió con sus discípulos en el barco y se fue de una vez, por qué se tuvo que quedar. Se hubiera ahorrado que le interrumpieran su oración o que a plena madrugada le hubiese tocado irse a ayudarlos en medio del mar. Y la respuesta que recibí fue muy sencilla. Y es porque el Señor confía en que nosotros, sus discípulos, podemos ser esos relevos. El Señor confía en que nosotros podemos ir primero. El Señor confía en que tenemos esas capacidades que nos permiten llegar al otro lado del lago donde muy seguramente hay personas que no lo conocen, personas que lo necesitan, personas que lo están buscando y no lo encuentran. El Señor confía en que puede asignarnos esa tarea. El Señor confía en que nosotros podemos ir en ese barco y ser más fuertes que el miedo, ser más fuertes que esa lucha contra esas olas y esas tormentas que incluso a veces pueden ser más fuertes internamente que externamente. Y me parecía muy bonito porque luchar contra esas tormentas pues no es fácil tampoco, ¿no? Surgen muchos miedos, surgen
muchas adversidades, muchos momentos en los que la gente puede decir, yo me imagino a los discípulos en medio de esa tormenta diciendo, bájenme de aquí, ya me quiero devolver porque vine acá, pero el Señor acude, el Señor en medio de ese llamado no abandona a sus discípulos, el Señor no dice defiéndanse como puedan, no, el Señor en plena madrugada, sin importar la hora, responde y siempre está, porque el Señor no abandona, el Señor no deja solos a nadie. Entonces, eh, sentir esa presencia de Jesús en la vida de nosotros es un ejercicio muy importante porque nos permite reconocer también que somos frágiles y que esa fragilidad genera un fruto y es poder reconocer a Jesús como Salvador, como Maestro, como esa persona que llega, nos toma de la mano y nos saca. Yo personalmente he sido una persona pues bastante temerosa de muchas cosas y una de las cosas de las que el Señor a mí personalmente me ha salvado ha sido yo misma, mis inseguridades en medio de tantas cosas. Eh, el Señor me ha salvado también de ambientes en los que yo no he querido estar. El Señor a mí me ha sacado de lugares en los que yo digo, ¿dónde estoy? Y es muy fuerte porque es toda una tormenta ver cómo un entorno se vuelve tan fuerte y le afecta tanto a uno. El Señor ha llegado ahí para sacarme. El Señor ha llegado para sacarme de dificultades familiares, dificultades económicas, dificultades también académicas, profesionales, donde yo digo, Señor, yo estudié biología. Señor, ¿por qué escogí esta carrera? A mitad de carrera ya me quiero devolver, ya no quiero estudiar más. No, el Señor siempre llega y lo importante es llamarlo también, llamarlo porque, porque así como uno responde a esa llamada, el Señor también responde a la llamada que uno le hace. Entonces, eso es también muy valioso de hacer, responder ese llamado que no se pierde. Por último, Jesús se acerca y Pedro le dice, Maestro, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti sobre el agua. Y Jesús, como buen maestro, responde, ven. Jesús le responde a Pedro con un llamado. Y Pedro, como buen discípulo, responde a ese llamado también. Y superpone su miedo, superpone ese sentir, esa angustia en esa tormenta y toma el riesgo de bajarse de ese barco y caminar hacia Jesús. Muchas veces nosotros podemos superponer, podemos sobreponer ese miedo por amor. Y algo tan sencillo como eso se convierte en una necesidad diaria, porque todos los días estamos en esa búsqueda de amor, de amor, de amor, pero el amor del cielo. Eh, entonces me parecía muy especial ver a Pedro, verme a mí llamando y respondiendo a ese ven. Y me sentía muy identificada cuando veía que Pedro tomaba el riesgo de avanzar, el riesgo de querer ir hacia su maestro, caminar hacia Jesús mirándole a los ojos. Y me parecía recordar una situación que viví hace poco con una primita, una prima menor que tiene 7 años. Resulta que yo iba con ella hacia la casa de ella y por el camino se nos acercó un señor que nos pidió dinero y nos pidió comida. Resulta que yo iba a seguir mi camino de largo porque pues no tenía que ofrecerles y resultó ser que mi prima sacó de su lonchera un ponqué, sacó un chocorramo y se lo entregó al señor. A mí eso
me impactó mucho porque a pesar de que ella, entre su timidez y su y siendo temerosa, eh, se venció a sí misma y siendo tan pequeñita, se venció a su pena, se venció al que dirán, no tuvo dudas. Ella llegó y si el Señor le pidió de comer, sacó de su maleta el ponqué que tenía para dar. Qué bonito eso, qué bonito ver cómo uno puede olvidarse de uno mismo para hacer algo por el otro. Cómo uno puede anteponer su miedo a su apariencia, a lo que ve de la otra persona, cómo uno puede dejar de lado ese pensamiento, eso que está viendo, para ir más allá, para dar amor, para responder esa necesidad. Así como hizo Pedro, bajándose de la barca y yendo a buscar a su maestro. Entonces, los invito a ustedes a que en esta tarde y en esta noche de oración podamos quedarnos con esas preguntas. De pronto, cómo nosotros en medio de esta pandemia hemos vivido, nos hemos permitido vivir en nuestro barco esa tormenta, ese viento en contra. Cómo hemos estado trabajando en esa misión a la que constantemente el Señor nos llama, a la que estamos todos invitados. Cómo estamos viviendo esa misión al día de hoy, cómo estamos viviendo esa tarea, cómo la estamos eh, acompañando con el Señor también, porque no olvidemos que no es una misión que hacemos solos, es una misión que hacemos en comunidad. Yo, por ejemplo, personalmente, en el grupo de jóvenes, eh, somos poquitos, pero somos sustanciosos, diría yo, porque hemos encontrado en cada uno el valor y el valor que cada uno tiene y lo mucho que puede llegar a ser para que hagamos entre todos algo muy bonito, se genere un bien común, ¿cierto? Trabajar por otros jóvenes, unirnos nosotros para hacer oración, para hacer un compartir también juvenil, que nos enriquece a nosotros, que puede ir más allá también y enriquece a las familias. Eso es donde nosotros podemos ver cómo estamos viviendo en estos tiempos esa experiencia de vida, de misión, de llegar al otro, de hacer lo posible por permitirnos salirnos de nosotros mismos y llegar más allá. Así que pues les agradezco mucho por este espacio que se han permitido, por haber respondido a esta llamada que el Señor nos ha hecho al día de hoy. Espero que puedan conversar muy gustosamente con Jesús esta noche y todo el día de mañana, porque no olviden que seguimos en el retiro. Así que muy buena oración con Jesús.